El Señor le bendiga, hermano William. Dios es grande y maravilloso. Él siempre nos sorprende. Él siempre está atento para sus hijos. Hay una palabra que Dios ha estado tratando conmigo este tiempo, porque primeramente trata con nosotros y yo me critico a mí mismo como persona, como pastor quizás, y más que nada como persona, porque como pastores también fallamos. Eh, Quiero hablar sobre la fidelidad de Dios en este día. Voy a hablar algo pequeño a lo mejor, pero es palabra del Señor. Y Dios lo que Él ha dicho, Dios no miente. Dios lo que Él dijo ya está escrito. Él ya lo habló, Él ya lo dijo. Y yo meditaba en la palabra que habló el hermano William esta mañana. De lo que yo hable, lo que yo declare, eso es la continuación a de lo que yo coseche en esta tierra. Pero yo quiero hablar sobre la fidelidad de Dios, el gran amor que Dios tiene con la humanidad y con cada uno de nosotros. Que Él sigue siendo bueno, a pesar de todo lo que veamos a nuestro alrededor. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo perfecto, Dios sigue siendo el omnisciente y el omnipresente. Pero antes que nada quiero orar, quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros esta mañana y saludar a todos los que se están conectando, los que ya están conectados. No los veo yo, pero no quiero meter mano para no echar a perder nada. Eh, Quiero que Dios haga lo que tenga que hacer esta mañana y que Dios nos hable a nuestro corazón, a nuestras vidas, para tomar conciencia lo grande que Él es Él en nosotros. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, voy delante de tu presencia esta mañana. Voy delante de ti, Señor, porque tu palabra me dice, Señor, que me acerque confiadamente al trono de tu gracia. Señor amado, Espíritu Santo, te doy la bienvenida esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que tú, desde el comienzo hasta el final de esta reunión, tú tomes el control, porque ya lo estás haciendo. Yo te invito, Espíritu Santo, a estar a mi lado, a acompañarme, a guiarme, a conducirme. Y tú convences al que tienes que convencer, porque mis palabras no pueden convencer a nadie, porque el poder viene de ti, Señor. Reconozco y, Señor, y lo declaro esta mañana, que tú eres fiel y verdadero. Espíritu Santo, gracias por estar aquí, este día, esta hora, en este momento, y que tú hablarás a tu pueblo, porque también has estado hablando a mi vida cosas que yo tengo que arreglar, solucionar, Padre, porque tan grande es tu fidelidad para con tu pueblo, con tu iglesia y con los que hemos creído, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a leer un texto bíblico que está en Primera de Corintios 1:9. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice que fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios lo hará porque Él es fiel, pero el hacerlo, que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer
lo que dice y los ha invitado a cada uno de nosotros a que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Voy a ir leyendo en algunas partes las dos versiones. No me acordaba que tenía esta Biblia en mano. Doy gracias a Dios por las personas que siembran en mí Biblias, y la tenía. La busqué porque estaba cambiándome de pieza y encontré la Biblia. Está casi nueva, la he ocupado muy poco. Así que hoy día la voy a utilizar un poquito. Dice que fiel es Dios, en la cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es primeramente por Él. Si yo creo en su Hijo, yo voy a tener comunión también con el Padre, ¿verdad? Dice que el Señor no es hombre para mentir lo que ya Él habló. En Números 23:19, yo quiero que vayamos allí, Números 23:19, vamos a un versículo y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice que Dios no es hombre, por lo tanto, Él no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió Dios sin cumplir? No. Dice que Él no es hombre para arrepentirse, por lo tanto, que este contenido de la palabra se ha cumplido y ha seguido cumpliéndose en todos los días que están por venir. Dios lo ha cumplido anteriormente, pero Dios también lo cumplirá ahora. El Señor es fiel a su palabra. Lo que Él dijo ya lo está cumplido. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá a tu vida, a mi vida. Por eso es tan importante, como decía el hermano, que es importante qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que yo estoy diciendo, qué es lo que yo estoy declarando en mi vida como persona. Yo no me voy a tomarme como el pastor que soy, sino que como persona. ¿Qué estoy hablando yo en mi vida para poder obtener que Dios cumpla su propósito en mi vida? Aunque haya quienes no crean en la palabra de Dios, sabemos que es real lo que Dios ha dicho y esperamos su pronto actuar, ¿verdad? Conforme a lo que Dios ha dicho, ni una sola letra se perderá, dice, de su palabra a su cumplimiento, y su cumplimiento viene pronto, hermanos. Dios, todo lo que Él ha hablado, Dios lo ha declarado y Dios lo cumplirá al pie de la letra. No habrá ni una letra que Dios no cumplirá de lo que ya Él dijo. A lo largo de la historia, la iglesia ha ido cumpliendo la palabra que dio a cada uno de sus hijos. La palabra difícil, las palabras difíciles de creer para los que se pierden. Y ahí está, hay un punto. ¿Por qué se pierden? Porque no han creído a Dios. ¿Por qué muchas veces fallamos? Porque realmente no le creemos realmente a Dios. Pero para los hijos de la fe, para los hijos que han creído, es una gran bendición para nuestras vidas. Vamos a ver, voy a dar dos nombres, dos varones que Dios, porque son muchos, Dios ha cumplido sus palabras en muchos, pero voy a nombrar a dos solamente. Y vamos a ir a Génesis 41, 40 al 44, la fidelidad de Dios hacia José. Génesis 41,
Vamos a leer los versículos del 40 al 44. Y voy a pedirle a mi hermano William, que lo veo ahí, si me la puede leer, por favor. Por supuesto, pastor. Amén. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. Aquí vemos la historia de José, todos la conocemos, ¿verdad? Está llena de episodios, eh, episodios adversos, o donde sus hermanos están involucrados, quienes tenían planeado matarlo por envidia. Y Dios lo libra de eso en aquel lugar, y ellos no tienen otra mejor opción de venderlo como esclavo. Y vemos todo lo que él pudo pasar como hijo de Dios. Es comprado por un egipcio, ¿verdad? Y se vuelve administrador de la casa de este hombre, pero por una acusación falsa de la esposa de este varón, José termina en la cárcel. Y es ahí donde la gracia de Dios se convierte en el administrador de ese lugar donde fue él, en la cárcel. Y pronto José, este varón, queda libre. Y, y fue a servir a Faraón, ¿verdad? Al Faraón de Egipto. En su juventud de José, Dios le había mostrado unos sueños que fueron la causa de la envidia de sus hermanos. Eh, Muchos años después, esos sueños se hicieron una realidad cuando sus hermanos y su padre se inclinaron ante él en Egipto. Y vemos que ellos en su mente, José había muerto, ya no existía, sin saber. Esto nos deja ver, a pesar de las dificultades que podemos pasar, a pesar de las tristezas que podemos vivir, en este caminar, Dios no se olvidó de José. Dios le había hablado a él y le había dicho a dónde Dios lo iba a llevar. Muchas veces Dios nos ha dado sueños, Dios nos ha hablado a través de instrumentos, de lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Pero entre ese lapso tenemos muchas dificultades. Y de repente se nos pone todo sobre nosotros, sobre nuestras situaciones. Cuando Jesús, yo estando postrado, muchas veces he contado esto, él audiblemente me habló y me dijo: tú vas a ser profeta a las naciones, pero yo estaba con un infarto. Y me da un poco de tristeza, pero también a la vez alegría de saber que Él es tan fiel. A pesar de esa dificultad, Dios ha ido cumpliendo su palabra. Y yo con mi boca he seguido declarando que por sus llagas yo soy sano.
Quizás un día yo conté a través de esto que después de volver de Santiago, yo fui a ver médico y los exámenes salieron todos alterados. Hasta el médico dijo que posible, yo tenía, porque el azúcar estaba muy alta, y él dijo, para mí usted tiene diabetes. Y yo anulé eso y me puse en contacto con otras personas y se pusieron a orar también por mí. La oración, hermanos, tiene poder. Cuando hay acuerdo, aquí en la tierra dice su palabra, y pidamos a Dios que Él es fiel y justo, Él lo hará. Hace unas semanas atrás volví porque me tuvieron que hacer todos los exámenes de vuelta. Todos los exámenes, hermano, para la gloria del Señor. Y no me van a gloria por esto, sino que Dios es fiel y justo para lo que Dios te dijo. Y quiero decirle a los que están escuchando en esta hora que la fidelidad de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Él permanecerá siendo fiel. Pero depende de mí, de lo que yo estoy hablando, depende de mí, de lo que yo estoy haciendo, depende de mí, de lo que yo me estoy comprometiendo con Él. Y José pasó todas estas cosas. Primero fue vendido. Los hermanos lo querían matar. Luego lo levantaron una calumnia. ¿Cuántas veces te han levantado calumnia? ¿Cuántas veces se han ido en contra de ti? ¿Cuántas veces te han dicho cosas que no son verdades? Pero a pesar de todo, José siguió siendo fiel a Dios, a pesar de todo lo que él estaba viviendo. Aunque estemos encerrados, hermano, aunque hayamos pasado mucho tiempo encerrados y no nos veamos en la libertad que tenemos que tener realmente. Pero quiero decirte que Dios abrirá un camino, porque Él es el camino. Él es la verdad. Dios obrará un milagro para usted y para mí. Estaremos afuera sirviendo a Dios. ¿Sabes que Dios, Él te honrará si permaneces fiel a su palabra? Su palabra es verdad, hermano. Su palabra es fiel. Si yo soy fiel, Él será aún mayor, porque Él, aunque yo sea infiel, yo sigue siendo fiel. Pero lo que yo siembre, yo voy a cosechar. Segunda persona, que Dios fue fiel con él. Vamos a ir a Éxodos 14. Si está mi hermano William por ahí, por favor. Éxodos 14, del 30 al 31. Correcto. Amén. Dice la palabra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Aleluya. La fidelidad de Dios hacia Moisés. Moisés también fue un siervo de Dios, como usted y como yo. Muchos años después de José, pasaron muchos años. Incluso Moisés no conocía la historia de José. Como Dios
lo había usado para librarlo del hambre a la tierra y hacerlo una gran nación. Dios levantó a un libertador en aquel tiempo para su pueblo y escoge a Moisés, que era tartamudo, tenía un defecto. ¿Cuántos de nosotros tenemos defectos? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta de repente hablar, nos cuesta expresarnos, nos cuesta incluso a veces tomar decisiones? Yo era una persona, hermano, que me costaba expresarme delante de gente. Yo me ponía todo rojo. Pero Dios dijo a través de un profeta que Él iba a cambiar mi vida y que iba a ir a las naciones y que me iba a enfrentar a multitudes. Y yo lo veía como grande para mí. Pero como Dios ya lo había dicho, el profeta solamente habla lo que ya Dios dijo, porque ya está escrito. Y dice que Moisés era tartamudo. Y Dios lo envía a hablar con el faraón más grande de aquel entonces, de la nación más grande de aquel entonces. La promesa de Dios fue que sacaría a su pueblo de Egipto con maravillas, con prodigios, con milagros. Moisés, ¿qué es lo que hace? Él obedece. Deja a su familia, deja a su esposa, deja todo en Madián, ¿verdad? Y hace todo cuanto Dios le manda hacer. El pueblo no creyó en Moisés al principio. Pero pronto Dios cambió su percepción de él haciendo prodigios en Egipto. El pueblo fue libre de la esclavitud en este lugar y Dios continuó con ellos por todo el camino en el desierto. Dios es fiel y cumplió su promesa como la cumplió con José, también a los años después lo cumplió con Moisés. Y a los miles y miles de años, Dios lo seguirá cumpliendo con nosotros. Por eso Dios nos llama a ser fieles, porque Él ya lo fue, Él ya lo habló, Él ya lo declaró, que Él es fiel. Y Él ha seguido siendo fiel, hermano. Dios no ha cambiado, Dios nos sigue, Él nos dice hoy una cosa y mañana dice otra. Dios, lo que Él dijo en el principio, Dios lo seguirá hablando hasta ahora, porque su palabra continúa hablándonos, hermano. Solamente Dios quiere fidelidad de ti y de mí, porque el único perfecto, el único real es Él, es Jesucristo. Él es el perfecto, en Él no hubo pecado. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, el que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Pero yo tengo que tener una actitud de lo que yo estoy hablando de mí como persona, ¿verdad? Dice en Josué 1:5, dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Qué maravilloso, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente mientras tú vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Dice, no te fallaré ni te abandonaré. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Nadie podrá hacer frente. Nos está hablando a nosotros. Le está hablando a usted esta mañana. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
Yo no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. En Dios no hay fracaso, hermano, hermana. En Dios no puede mentir porque ya está escrito. Dios ya no se va a arrepentir de lo que ya dijo. Él no puede fallarte. Dios dice que Él no nos dejará botados. Él no te dejará ahí en el desierto. Dios le habló a Josué. Algo que creo que Él quiere que usted sepa esta mañana. Quizás lo hemos leído muchas veces, pero cuando yo lo declaro y empiezo a hacer algo sobrenatural, empieza a suceder. Que hay algo sobrenatural sobre mi vida. Cuando ese día el médico me dijo, yo creo que usted tiene diabetes. Y yo dije entre mí, Señor, tú me dijiste que por tus llagas yo era sano. ¿Sabes? El médico estaba tan contento que él no podía saber y él me dijo, yo voy a ir a pesarlo. ¿Sabes? A mí primera vez que un médico me dice, yo voy a ir a pesarlo porque estoy bajando algunos kilos más. Estoy perdiendo más kilos. Pero es porque me propuse por mi salud también tengo que cuidar el templo del Espíritu. A caminar, a hacer un poco más de ejercicio. Y yo le doy gracias a Dios, porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. A nadie. Los que hemos creído, hermano. Los que hemos creído en Él. Dios dice que no nos dejará, yo no te dejaré ni te desampararé. Vamos a ir a Hebreos 13, 5, 6. Voy a pedir a mi hermano William, por favor, que me lea. Amén. Hebreos 13, el 5 y el 6. Perdón. Hebreos 13, 5, 6. Ya listo. Hebreos 13, del 5 al 6. Amén. Dice, amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. A mí me encanta este versículo. Toda la Biblia me gusta. Pero voy a leerla en esta. Dice, la Biblia dice, no amen al dinero. Estén contentos con lo que tienes, pues Dios ya lo ha dicho. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. O el Señor es quien me ayuda. Por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esta misma frase, tenemos que entender que Dios no puede fallar. Y no va a fallar. Porque Dios mismo lo ha dicho en su palabra. Él lo ha dicho, dice, no te fallaré de ninguna manera. Lo dice de diferentes maneras, de diferentes formas. Yo no te fallaré, dice el Señor. Ni dejaré sin apoyo tu vida. No lo haré, nunca lo haré, dice el Señor. Quiere decir estos versículos últimos que leyó el hermano William. De ninguna manera te dejaré sin ayuda, ni te desampararé, ni dejaré relajar mi poder sobre ti. Aleluya.
sobre mi vida, sobre tu vida. Yo no dejaré relajar mi poder, sino que yo seguiré ayudándote. Te aseguro que no, dice el Señor. Así que seamos, dice el Señor, reconfortados en esta hora, eh, alentados, con confianza, con valentía, para poder decir confiadamente, como dice aquí el libro de Hebreos, el Señor es mi ayudador. No seas alarmado, dice el Señor, ni tengas miedo. Dios te está hablando en esta hora. ¿Qué puede hacer el hombre si tú tienes al mayor? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta es una promesa de Dios, del Todopoderoso. Él dijo que usted y yo nunca fracasaríamos. Dios no nos ve como un fracasado, como una fracasada. Él dijo que Él no nos va a defraudar. Y yo muchas veces digo a las personas, y esta mañana yo te digo a ti, si sientes que Dios te ha defraudado, quiero decirte que tu sentir está errado. Porque Dios no te defrauda. ¿Sabes? Siento su presencia. Siento que Dios nunca me ha defraudado. Siento que muchas veces nosotros le fallamos a Dios. Es imposible que Dios falle si Él ya lo dijo. Es imposible que Dios te mienta. Él no lo va a hacer. Y no va a comenzar algo con usted y que Dios no lo vaya a terminar. Tenemos que admitir muchas veces, hermano, que como ser humano fallamos. Que como ser humano de repente hablamos de más. Que no debe ser. Yo recordaba esta mañana mientras meditaba en la palabra. Mucha gente que fue de las iglesias que yo levanté con la ayuda del Señor y la misericordia de Dios, porque fueron 3 iglesias las que levantó Dios a través mío acá en Temuco. Y esto lo cuento para la gloria de Dios, no para vanagloriarme ni nada, porque eso es de Dios. La iglesia es de Dios. Nosotros somos del Señor. Lo estructural también le pertenece a Dios. Muchos fallaron, muchos me criticaron, muchos hablaron sobre el diezmo, en consecuencia que yo nunca lo recibí. Ese tiempo yo trabajaba, recibía vivía de mi trabajo. La iglesia me da una cierta cantidad, no lo que debe vivir un pastor. Y vi gente que se metió mucho con el asunto del diezmo. Y hoy día si estuvieron mal antes, ahora están peores. Por eso nunca te metas
en lo que no tienes que meterte. Nunca hables lo que no tienes que hablar. Porque el Señor dijo, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y recordaba esta mañana que mucha gente dijo montones de cosas. Y hoy día están peores que cuando yo los conocí. Muchos perdieron sus hijos por hablar mal del siervo. Pero yo nunca hice nada, yo nunca abrí mi boca. Yo primera vez que cuento esto. Pero Dios sigue y permanece siendo fiel. Mucha gente se mete en la vida del otro y al final desobedecen a Dios. Ellos creen que van a hacerle mal a la persona. Pero ¿sabes una cosa? Dios sigue siendo fiel contigo y conmigo. Aunque quieran sacarte del lugar, aunque quieran sacarte del proyecto, pero el proyecto de Dios está sobre tu vida. Quizás muchas veces gente se ha metido en áreas que no tienen que meterse. Y hoy día, hermanos, están pagando consecuencias. Están pagando situaciones que no tienen que pagar, pero ha sido la desobediencia. ¿Sabes? Meditaba también en esta palabra cuando Adán y Eva, ellos al principio fueron fieles a Dios y Dios fue fiel con ellos. Pero a la primera desobediencia, ellos terminaron siendo infieles a Dios. Por eso estoy hablando desde mi corazón esta mañana. Nunca te metas en lo que Dios no te mandó hablar. Nunca hables algo que a ti no te involucra. Solamente tú cumple con lo que Dios te dice que tú cumplas. Sé fiel a Dios, porque si tú le eres fiel a Dios, eres fiel a las personas que están aquí en la tierra. Si tú amas a Dios por primera cosa, ¿verdad? Sobre todo, primeramente a Dios, la mente, el corazón, todo mi ser, yo voy a amar a mis pastores, voy a amar a mis hermanos, voy a amar a la congregación. Entonces, el amor de Dios no ha cesado. La fidelidad de Dios no ha cesado. Sigue siendo la misma. Por eso quizás muchas veces nos preguntamos y decimos por qué a esta persona le está pasando esta situación. No es que Dios lo esté castigando, sino porque esa persona fue infiel a Dios y por eso está en la condición que está. Yo no quería decir esto, pero el Señor me recordaba esta mañana que los que fueron infieles a mí o a alguien, hablaron mal, se metieron hasta en el bolsillo, hoy las consecuencias, hermano, Dios perdona todo, pero la consecuencia que nosotros de lo que yo sembré, porque yo no pretendo sembrar papas y cosechar por otro. Entonces, no sé por qué estoy hablando esto. No está escrito en lo que yo tengo para decir esta mañana. Pero la fidelidad de Dios, hermano. Mira a los hermanos de José. Por envidia, lo atraparon, lo dieron por muerto. Y mira José hasta donde llegó a ser un gran gobernador. Y fue el que le extendió la mano después. Entonces,
Dios, tenemos que admitir que muchas veces fallamos. A veces hemos perdido. Pero Dios no nos falla. Ni tampoco Dios causa algo para que nosotros fallemos. Mira qué importante. Y tampoco Dios causa el deseo de renunciar. Muchas veces gente se va de la iglesia. Se van de la iglesia porque les pareció mal, porque los miraron mal. Algunos se van de la iglesia hasta porque el pastor recibe el diezmo. Y cuestionan eso y después, al tiempo después, tú ves por qué las personas están así. ¿Cuál es la solución para que estas cosas salgan de nuestras vidas? En primer lugar, tenemos que ver que realmente, hermano, creer con el corazón que Dios no te puede fallar, porque Dios no te falla y Él nunca lo hará. Primera cosa realmente es conocer su palabra, que Dios no te puede fallar. Saquemos de esas cosas de la mente y del corazón. Que si Dios puede, Dios lo va a hacer si tú eres fiel a Él y fiel a su palabra. Lo segundo, tenemos que saber que Dios es uno en su palabra. Dios es uno en su palabra. Vamos a ir a Isaías 55:11. ¿Está por ahí, hermano William? Sí, pastor. Isaías Isaías 55. 55:11. Listo. Dice, amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Dios es uno en su palabra, hermano. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce su fruto. Logra todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe, dice el Señor. Tenemos que creer a la palabra de Dios, ponerla en nuestros corazones y en nuestra boca. Porque si yo no creo a la palabra, entonces en vano fue lo que Cristo hizo en la cruz. Dice que en la cruz Jesucristo llevó todas mis enfermedades, todos los latigazos que le dieron, llevó enfermedades, llevó pobreza, llevó miseria, cánceres, todo aquello Jesús lo llevó a la cruz del Calvario. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor, le envié, siempre produce su fruto, logra todo lo que yo quiero y prospera en todos los lugares donde yo la envío. Dios sigue siendo fiel, su fidelidad sigue permanente. Dios continúa sus proyectos contigo y conmigo, pero depende de la palabra ponerla en mi boca
y en mi corazón, primeramente tenerla en mi corazón, ¿verdad? Y luego declararla con la boca. Por último, aferrarnos a Dios y a su confesión. ¿Qué estoy yo confesando? Mira, yo no me puse de acuerdo con el hermano William, pero ¿qué estoy yo confesando? Teniendo en cuenta que Dios mismo es quien lo ha sostenido en su palabra. Dios lo ha sostenido en su palabra. Dios no va a relajar su control sobre usted. Así que no sueltes a Dios. No te sueltes de su palabra. No lo dejes ir de tu lado. A veces todos nos sentimos como si estuviéramos cayéndonos por un barranco, ¿verdad? Nos hemos sentido así cuando estamos pasando un problema. Nos sentimos que nos estamos cayendo. Y estamos colgando, y estamos colgados de alguien con una mano. Como hijos de Dios, hermanos, hermanas, Él siempre te va a sostener. Él siempre te va a sostener de tu mano poderosa. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Él siempre te sostiene. Él siempre tiene su mano. Vamos a ir a un versículo bíblico. Salmo 37. Y voy a ir terminando. Versículo 24. Salmo 37, versículo 24 dice el Señor así: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando tú te sientas así, que estás cayendo por un barranco y que te sientes que nadie te sujeta, que nadie te sostiene, ahí está la mano de Dios para sacarte de allí de donde estás. Allí está Dios sacándote del lugar. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, porque Él es fiel y justo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Aunque tropieces, aunque tropecemos, ¿sabes? Creo que el que nunca, el que se cae y no se para continuar, es aquel que queda en el camino. Pero tú y yo, aunque nos caigamos, aunque tropecemos, nunca quedaremos tirados, porque Dios tiene su mano estirada para ti y para mí. Como hijo de Dios, Él nos sostiene. Él siempre nos tiene de su mano y Él no nos dejará caer. Él se aferrará a usted. Mira qué importante. Y le tirará hacia arriba. No lo dejará en el suelo, en el piso. El Dios a quien usted sirve y al quien yo sirvo nunca nos dejará tirado. Él siempre nos levantará. Confía en Él.
Confíe en la fidelidad de Dios y sea fiel usted a Él también. No haga lo que otros han hecho, que se han quedado en el camino, porque hablaron de más, porque dijeron cosas que no tenían que decir en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está escrita. Nadie la puede borrar. Es perpetua la palabra. Por eso no cuestionemos cosas cuando no tenemos que esos malos pensamientos salgan de nosotros. Que Dios les bendiga este día. Que Dios siga bendiciendo esta semana para ustedes. Que Dios siga, así como Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo hará con usted también. Que Dios siga proyectándose con usted, porque Dios sigue siendo fiel. Él es fiel y su fidelidad es para siempre. Así que Él no ha cambiado, Dios sigue siendo fiel. Que Dios bendiga sus vidas en este día, que de todo mi corazón, y que si Dios permite, cuando Él quiera, poder estar en Santiago este año, si Dios así lo quiere. Que Dios les bendiga. Hermano William.